La tradición investigativa supone dos paradigmas dominantes: el positivista, que busca alcanzar el conocimiento desde una perspectiva objetiva, por lo que busca un distanciamiento entre el objeto investigado y el investigador, enfoque cuantitativo. De otro lado, en una orilla aparentemente opuesta, se encuentra el paradigma interpretativo, que deja de lado la separación entre lo que se quiere conocer y quien lo conoce. Se asume una posición subjetiva, enfoque cualitativo. Este último es el que se pretende abordar en este video, entendiendo que existen diversos diseños para aproximarse al conocimiento o a lo que se pretende investigar. Los citados diseños han ido surgiendo debido a la necesidad de adquirir conocimientos, especialmente en ciencias sociales, donde la cuantificación tiene poca o ninguna incidencia. Evidentemente, esto no implica que no se puedan hacer abordajes cuantitativos en ciencias sociales, sino que esta forma de investigar no permite una verdadera profundización en el fenómeno social. De lo mencionado hasta este punto se puede concluir que existen diversas clasificaciones de los métodos cualitativos. Sin embargo, el interés no es tomar en consideración cuál de ellos es el más acertado, sino más bien es mostrar desde una visión holística, buscando caracterizarlos sin pretender, por supuesto, pensar que lo disertado es la última palabra. Pues al final y al cabo investigar es un proceso cambiante y es precisamente esta flexibilización lo que posibilita la mejora continua. En este orden de ideas, a continuación se presentan algunos de los métodos cualitativos más relevantes, estableciendo algunas de sus características, haciendo especialmente énfasis en aquellos que hacen referencia a la investigación en educación. La investigación narrativa tiene como principal objetivo obtener información de las vivencias, no solo de los individuos, sino también de la forma como las interacciones sociales influyen en su accionar. Este tipo de investigación pretende conocer de primera mano cuáles son las experiencias individuales. Empezó a tomar auge durante la década de 1920 debido a que el flujo migrante europeo formó de forma profunda las comunidades. Esta dinámica derivó de la necesidad de realizar investigaciones que permitieran entenderlas. De lo apuntado se puede inferir que es parte de la narrativa de cada uno de los actores, para luego hacer un contraste entre las distintas narraciones y de esta forma interpretar qué sucede y así poder entender las acciones pertinentes. En este sentido, las entrevistas es una de las herramientas fundamentales para la investigación y el investigador narrativo biográfico. De otro lado, es preciso decir que este método ha ido tomando auge en la investigación educativa, debido a que los seres humanos son en su propia naturaleza contadores de historias. En este sentido, la educación no es otra cosa que la construcción y reconstrucción de narrativas personales, que también las grupales. El aula es un microcosmo, una sociedad en miniatura, donde cada educando es un actor social que tiene sus propias vivencias, que mezcladas con las de los demás generan nuevas. La fenomenología busca la comprensión de las experiencias vividas, no solo de los individuos, sino también de los grupos, teniendo en cuenta los conceptos o fenómenos, lo que implica que su intención no es reconocer las fuentes de los fenómenos, sino el fenómeno como tal. En otras palabras, cómo el fenómeno incide en los individuos. Es precisamente esto lo que le da la consistencia a la fenomenología y lo aleja de la mirada positivista. Desde el fenómeno es el foco de estudio, sin que se miren los efectos que éste puede producir en los individuos y comunidades. Él pretende entender el fenómeno, no por el fenómeno mismo. Da la posibilidad de interpretar cómo las interrelaciones del sujeto con su medio lo transforma. Lógicamente, esto no significa que conocer el fenómeno no sea importante y que no deba estudiarse. Lo que se busca es verificar cómo dichos fenómenos transforman la vida de las personas. Al hablar de la teoría fundamentada, es importante hacer énfasis en su característica central. Las proposiciones teóricas no son una premisa, como en la gran mayoría de investigaciones, sino que esta debe ser el resultado de los datos, es decir, emerge de ellos y no de forma previa a la recolección de la información. Se hace evidente que la teoría es el resultado de la interacción, es decir, tiene su asiento en el interaccionismo simbólico. En este sentido, una de las particularidades de la teoría fundamentada, según narran sus creadores, es la posibilidad de que cualquier sujeto crea su propia teoría, lo que no implica que ésta sea válida. En otras palabras, para que ésta pueda ser considerada científica, pues debe ser comprobada.
Una conclusión deriva de lo anotado o derivado de lo anotado es que la teoría deja de ser dominio propio de grandes mentes científicas y pasa a ser un objeto al que todo investigador tiene acceso. Hace referencia a la etnografía cuando los procesos investigativos tienen como finalidad aprender sobre el modo de vida de algún grupo en particular. Pero, ¿qué se entiende por etnografía? La respuesta evidentemente, y como todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, no es única, citación por la cual no se entrará en esta discusión, pero en general se puede decir que la etnografía pretende describir los modos de vida de las comunidades, haciendo especial relevancia en lo cultural. La relación directa de la etnografía con los fenómenos culturales la hace relevante para la investigación educativa, puesto que la escuela es un conglomerado en donde el eclecticismo social está a la orden del día. En ella se entremezclan personas procedentes de diferentes grupos sociales, haciéndose ideal para el estudio, como se da con las nuevas formas culturales, resultado de la mezcla de diferentes tradiciones, siendo esto una de las características más relevantes de la escuela moderna. Los movimientos suscitados en las comunidades, pues por diversos factores, como por ejemplo campesinos huyendo a la ciudad por violencia, procesos migratorios, a veces forzados, convierten el entorno escolar en una mezcla que se hace inteligible para el docente. De ahí la necesidad de estudiarlos y en este sentido el abordaje etnográfico puede dar dos luces importantes que permitan ver desde dentro de los fenómenos educativos que claramente estos son permeados por la cultura. La investigación-acción es de gran relevancia, puesto que se encuentra entre las formas de investigar centradas en los procesos educativos. Su propósito no es la comprensión de la realidad educativa, lo que busca es guiar los procesos de mejora continua, es decir, se busca que el mejoramiento de la práctica y no la generación de conocimiento. De lo dicho se puede inferir que la investigación-acción gravita en la idea de un abordaje crítico de la práctica, para lo cual se hace necesario la deconstrucción del trabajo del docente. Una vez identificadas las falencias, se propone un camino que contribuya a la solución, pero no se queda ahí, sino que vuelve al punto de inicio, es decir, de construir lo construido, y de esta forma genera una mejora permanente. Es decir, en este sentido, la investigación-acción no busca entender los fenómenos, busca su verdad. Más bien, el conocimiento es el resultado de la propia práctica, pero acotando que este no es fuera de las protagonistas. De igual forma, uno de los aspectos relevantes de la investigación-acción es que el investigador es un actor más dentro del proceso, lo que para muchos significa subjetividad, por lo que es imperioso la construcción de una ruta clara que busca evitar este sesgo. Asimismo, al ser el investigador un sujeto central de la investigación, se pretende generar una reflexión sobre el quehacer cotidiano en el aula. El investigador se involucra en el proceso hace que la investigación-acción tome relevancia, puesto que el papel del maestro debe cambiar, entendiendo que él no es solamente un depositario de conocimiento, es un repósito donde el alumno va y busca información, sino es un actor vivo que lo construye diariamente. Sin embargo, dicho conocimiento se pierde porque no es debidamente documentado. De otro lado, existen diversas modalidades de la investigación-acción, derivados de un proceso evolutivo que busca generar modalidades del método que se adecúen de mejor manera a las necesidades del medio. En este punto se presenta la clasificación realizada por Bartolomé en 1997, se citó en Sandin en 2013, la investigación participativa, la investigación-acción práctica, relacionadas básicamente con el movimiento del desarrollo cultural de Gran Bretaña, investigación-acción crítica y la investigación-acción cooperativa o colaborativa. La primera de ellas surge de la necesidad que las propias comunidades analicen sus realidades, buscando una transformación social. Al respecto, Bartolomé de Acosta, 1992, se citó en Sandin 2013, considera que es un proceso sistemático que debe ser desarrollado por las comunidades para que se dé un conocimiento profundo de sus problemáticas y así procurar superarlas. De otro lado, la investigación-acción cooperativa colaborativa consiste en una modalidad que tiene su fortaleza en la cooperación entre los investigadores y los educadores. El estudio de caso implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprensivo, sistémico y en profundidad del caso objeto de estudio. Esta metodología hace énfasis en un caso particular y se caracteriza por ser esencialmente centrado en la particularidad que se desee conocer. En este sentido, se propone 3 modalidades que se dan en el estudio de casos.
El estudio intrínseco de caso, cuyo propósito es alcanzar un conocimiento profundo de lo que se quiere estudiar. El instrumental de caso, donde el análisis busca una mayor comprensión de una temática o se busca la refinación de una teoría preexistente. Por último, el estudio colectivo de casos, cuya indagación es dirigida al conocimiento de un fenómeno, población o condición general. Esta es otra de las teorías que se considera tienen una connotación educativa y su propósito es el estudio de programas educativos, lo que implica que su interés es valorar el diseño, ejecución y utilidad de programas, siendo evidente que sus resultados se orientan efectivamente a la toma de decisiones. De igual manera, se pueden enumerar distintas perspectivas para esta modalidad de investigación: la positivista, pragmática, interpretativa y la crítica. Por último, se hará mención a algunas metodologías que pueden considerarse emergentes, entre las que se encuentra la fenomenografía, cuyo objetivo es identificar las formas cuantitativamente diferentes en las que diferentes personas experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden diversos tipos de fenómenos. La etnometodología, que es la perspectiva teórica que aborda la cuestión de cómo las personas construyen la realidad social en y a través de procesos interactivos y se centran en el estudio de los empleados por aquellas para dar sentidos a sus prácticas sociales cotidianas. La investigación cualitativa fue tomando relevancia durante todo el siglo XX y surgió como una reacción a la excesiva rigidez de los métodos cuantitativos. Estos movimientos se dieron especialmente desde la investigación social, donde la cuantificación no cumplía con las verdaderas demandas de esta área del conocimiento. Esto no implica que el mundo social no pueda ser estudiado desde una visión positivista, más bien lo que se busca es responder a las demandas de investigación social, donde el sujeto participante es el agente central. Igualmente es fundamental que los individuos puedan expresarse con libertad, con la finalidad de conocer plenamente su realidad, lo que no sucede cuando se aplican cuestionarios rígidos donde la vivencia de los actores no pueden ser visualizadas. Igualmente es claro que lo cualitativo no es en sí una respuesta completa a los problemas sociales, pero sí de una mayor participación a los sujetos, situación que evidentemente no se da en lo cuantitativo. De otro lado, toda la metodología tiene bondades y defectos, siendo la subjetividad de los modelos cualitativos una de las mayores alertas, debido a que puede ocurrir que el investigador se involucre demasiado, contaminando la información recolectada y por lo tanto los resultados no muestran la realidad, sino un sesgo de ella.